¿Cuántas veces has escuchado frases como esta? Ese muchacho tiene mucha labia, él o ella venden porque están guapos, porque están agraciados, es que el tipo tiene un don para hablar o simple y sencillamente nació para vender. Y es ahí donde cientos de personas llegan a la conclusión de que si no naciste con ese talento, entonces no puedes ser un gran vendedor. ¿Por qué? Porque a lo mejor tú eres introvertido, porque a lo mejor tú estás un poquito quemadito como yo, o porque pues, cuando era la repartición de Guapura tú andabas en otro lado y pues no nos tocó lo suficiente. El día de hoy yo te quiero compartir que la manera en la que yo veo el tener resultados sobresalientes en ventas no tiene nada que ver con que si eres agraciado, con que si tienes algún don o si sabes hablar muy bien. He conocido a un montón de personas que se dedican a ventas, que son muy carismáticos, muy simpáticos, pero que no venden nada. Muchas personas que están en ventas que hablan como pericos, pero que no terminan de concretar ventas. Y también he conocido a muchas personas tímidas, introvertidas, como acá tu servilleta, reservados, incluso que nos cuesta en algún momento de nuestras vidas hablar, que terminan cerrando grandes ventas, haciéndose amigos de sus clientes y creciendo su negocio todos los años. ¿Qué es lo que saben esas personas que todos los años están creciendo? Que sin importar que si no están guapos, que si no tienen todos los talentos o que si sus dones son limitados para crecer que tú no sepas. El día de hoy vamos a romper muchos de estos mitos o vamos a romper el más grande mito de esta profesión llamada ventas. ¿Por qué los vendedores de alto nivel no improvisan? Ese es el mito que vamos a romper hoy. Hay mucha gente que piensa que ser vendedor es improvisarlo todo, es poder salir al paso, es decir cualquier cosa en un determinado momento y que con eso ya estás vendiendo. De hecho, en algún momento de mi vida, cuando yo empecé con esto de las ventas, hubo quien me dijo, mira, si sabes improvisar, ya la hiciste. Y yo me quedé frío porque esa parte de la improvisación, en ese momento, pues no era mi mayor talento, no era algo que yo supiera desarrollar de muy buena manera. Con el paso del tiempo he aprendido que un vendedor profesional no improvisa, un vendedor profesional se prepara. Y esa pequeña diferencia cambia por completo el resultado que cada uno de ellos pueda tener. Hoy es miércoles de Luchones Time a través de CB Radio México. Y como cada miércoles, sabes que tenemos mucho valor para aportarte, para que tú que estás en esta profesión de las ventas te puedas convertir en un vendedor capaz de generar resultados constantes. Porque por ahí dicen que hasta, ya moví la cámara, por ahí dicen que hasta un reloj descompuesto puede dar bien la hora 2 veces al día. Y cualquier persona podría cerrar una venta, sí, por chiripazo, porque pues había alguien ya muy interesado en comprar, se topó con esa persona y vendió, pero que lo pueda repetir llega a resultar muy complicado. Y lo que nosotros queremos ayudarte a través de este programa es a que tú seas de los vendedores que obtienen resultados constantes. Aquí no te voy a compartir una fórmula mágica, tampoco te voy a compartir el truco más simple y mucho menos el hack millonario para que mañana amanezcas con 1 millón de pesos o de dólares en tu cuenta. Tampoco me la voy a aventar dándote frases bonitas, motivacionales, que durante 5 segundos te hagan sentir bien y después no tengas ni puta idea
de qué fue lo que pasó contigo. Aquí creemos en principios, en disciplina, en el entrenamiento y por eso hacemos esto cada miércoles. Sobre todo, yo creo firmemente que vender es una profesión que puede aprenderse. Desde mi punto de vista, esa idea de que si el vendedor nace o se hace, yo promulgo más la idea de que el vendedor se hace. Hay quienes nacen con características bastante favorables para ser vendedor, sí. Sin embargo, la gran mayoría de mejores vendedores creyeron que no eran buenos vendiendo hasta que no empezaron a desarrollar sus habilidades. Durante las últimas semanas hemos estado hablando de la identidad que debes de tener, de la responsabilidad que es dedicarte a las ventas, de los hábitos que tienes que desarrollar, de que tienes que trabajar más en ti que en tu trabajo y también de asumir muchas veces que el problema, que la situación por la que no estamos creciendo, somos nosotros mismos. El siguiente paso es hablar de lo que hoy vamos a tocar. Porque tener una buena mentalidad ayuda, te permite avanzar, te permite cambiar las cosas, pero si no estás preparado, si no estás en el momento preciso de conocimiento, vas a seguir teniendo resultados medios buenos. Y aquí queremos que tus resultados realmente sean excelentes. Te voy a compartir 7 puntos a través de los cuales vamos a encontrar por qué un vendedor profesional no improvisa. Un vendedor profesional se prepara. Y el primer punto es que el mito del vendedor que nació para vender. Esa persona que creen que porque tiene ciertos talentos, habilidades o cuestiones, le va a ir súper bien en ventas. Hay una idea, a lo mejor generalizada en algunos puntos y en otros puntos quizá no tanto, que piensan que vender es un talento o que para poder vender dependes única y exclusivamente del talento. Como te mencioné hace un rato, hay personas que sí tienen cierta habilidad, tienen ciertas características. Hay personas carismáticas, personas extrovertidas. Sin embargo, eso no garantiza que en ventas te vaya bien si tú no conoces a profundidad a lo que te estás dedicando y lo que estás vendiendo. Hablar mucho no significa comunicar bien. Tú y yo sabemos que en este negocio de ser un vendedor importa más escuchar que hablar, porque es a través de lo que escuchas que puedes identificar las necesidades, los gustos, los deseos, las urgencias o los problemas que tiene la persona que tienes ahí y tú podrías ayudarle a resolverlos. Puede ser una persona muy guapa, muy simpático, muy carismático, pero no generar confianza. Y la razón principal por lo que las personas compran es porque confían en ti. En ventas, la confianza pesa mucho más que el carisma o que el ser extrovertido. Parte de lo que yo te he compartido en otros episodios es que en mi caso yo me consideraba una persona que como vendedor se moría de hambre. Sí, porque yo veía a todas estas personas que pasaban ofreciendo ollas, colchas, cobertores, entre otras tantas cosas enfrente de mi casa, y siempre les decían que no. Y yo tenía mucho miedo que me dijeran que no, que me rechazaran. Entonces yo de entrada había descartado esta opción porque además soy una persona bastante introvertida, bastante tímida. Sí, esto que tú ves aquí no lo ves en cualquier
lado. Yo tenía esta idea hasta que empecé a trabajarlo, hasta que empecé a entrenarme, a prepararme, y eso me permitió poder desarrollar esta actividad de muy buena forma y ya durante muchos años, 20, poquito más o muchos más de 20. ¿Qué es lo que nosotros debemos de tener claro en este primer punto? Es que la confianza no va a nacer de la improvisación. La confianza que las personas van a tener en ti nace de dominar tu profesión, de conocer exactamente lo que estás vendiendo. Y eso nos lleva al segundo punto. La improvisación te puede funcionar, sí, hasta cierto punto. La improvisación te puede servir para iniciar una conversación, la improvisación te puede servir para salir de algún momento, pero no garantiza que eso ayude a que las personas confíen en ti. Si solamente estuvieras vendiendo dulces, chicles, a lo mejor una botella de agua, un refresco o alguna playera, algo de un ticket bajo, es probable que el saber improvisar te sea útil y que con eso puedas tú estar vendiendo. Aquí habrá muchos que dirán, Josué, pero es que si yo voy a vender productos de 99 pesos, de 100 pesos, a lo mejor de 999 pesos mexicanos, digan, pues no necesito como que conocer mucho. La gente va a venir y me va a comprar, yo solamente tengo que a lo mejor caerles bien o decirles un chiste o improvisar algo. Y hasta cierto punto eso es cierto. Las personas podrán venir contigo, te comprarán una vez, posiblemente una segunda vez. Lo que no te garantiza eso es que logres fidelidad en los clientes. Ahora, cuando tú estás vendiendo un producto de alto valor, como lo es un bien inmueble, como es un seguro de vida, un seguro de gastos médicos mayores, un vehículo o maquinaria o cualquier cosa que su valor no sea de 5 pesos, no va a querer comprarle a una persona que se la vive improvisando. No va a querer comprarle o no le va a terminar comprando a alguien que no domina su profesión, que no domina su producto, que no domina su servicio. No le va a estar queriendo comprar a alguien que se la pasa haciendo chistes o inventando cosas en el momento que muchas veces ni siquiera tienen sentido. Cuando vas a comprar un producto de cierto valor, tú esperas tener toda la certeza posible a través de la persona que te está ofreciendo ese producto o ese servicio. Y eso no se consigue si nada más te la pasas improvisando. Eso se consigue a través del conocimiento que tú demuestras de lo que estás vendiendo, a través del dominio que tienes de las bondades, las características, los beneficios, la transformación, el impacto que tiene tu producto, tu servicio en la vida de las personas, a través de los ejemplos que les puedes poner, a través de los testimonios que puedas tener o a través de la información que has recabado de la persona y que le presentas tu producto, tu servicio como la alternativa de solución que está necesitando. Entre más alto es el valor de lo que tú vendes, menor es el espacio que tienes para improvisar. Te dedicas a la venta de productos de mediano valor o de alto valor, ya no estás en la posición de andar improvisando, de andar inventando, de querer justificar las cosas con lo primero que se te ocurra. Aquí estás para dar certeza, para asegurar que la persona con la que estás hablando va a encontrar la solución a su problema a través de ti. Tú como vendedor eres un resolutor, si es la palabra, creo que sí, de problemas. Te contrataste para eso. La forma en la que te pagan es simple y sencillamente en base a la cantidad
y tipo de problema que sabes resolver. Si el problema que resuelves es un problema que el 80 o 90% de personas pueden resolver, te van a pagar poquito. En cambio, si el problema que tú resuelves es un problema en el que solo el 10 o el 20% de personas están preparados, capacitados, entrenados y con experiencia para resolverlo, lo que te van a pagar va a ser mucho mayor. Por lo tanto, debes de tener muy claro que como vendedor, el tema de la improvisación no es una estrategia de ventas, no es una herramienta de ventas y tampoco es un estilo de ventas. Es algo que en algún momento quizá te va a ser útil por una vez y no más. Aquellas personas que se la pasan improvisando sus presentaciones, sus soluciones, la forma en la que presentan, así también su cuenta de comisiones, sus pagos son improvisados. A veces hay, otras veces no hay. Algunas veces les pagaron, otras veces los mandaron por un tubo. ¿Por qué? Porque no tuvieron la preparación adecuada. El tercer punto, los vendedores profesionales estudian más de lo que venden. Sí, se preparan, se entrenan, tienen tiempo agendado, tiempo programado dentro de sus actividades diarias para la capacitación, para el entrenamiento, para conocer con mayor profundidad qué es lo que están vendiendo. No es nada más, pues mira, ya me mandaron un brochure o ya me mandaron las características en el caso de nosotros como consultores patrimoniales y pues ya con esto ya la hice. No, se tiene que entrenar, tiene que trabajar, se tiene que ir educando en diferentes cosas, no nada más en su producto o en su servicio, en el manejo de su marca personal, en marketing, en inteligencia artificial, en cómo hablar en público, en cómo hablar frente a la cámara, en cómo crear contenido, en cómo desarrollar un guión, en cómo anticiparse a las objeciones, en cómo identificar las necesidades y en un montón de cosas más. Por eso esas personas que están en ventas, que creen que vender es solamente irse a parar frente a alguien y decirle, cómprame mi producto, son los que menos venden. Por eso esas personas que llegan con su carita de "Ah, doy lástima a ver si así me compras", venden muy poco, porque no se están preparando, porque no están estudiando y no están haciendo más de lo que tienen que hacer para tener las herramientas que les permitan mejorar su actividad. En muchos casos va a ser invertir en cursos, talleres, libros, viajes, entrenamientos, mentores, coaches, etcétera. En algunos otros casos, solo va a bastar que escuches un podcast, una conferencia, un audiolibro. Todo el tiempo como vendedor tienes que estarte preparando. Hay muchos vendedores que creen que trabajar es solo ir a visitar clientes, pero llegan sin conocer el nombre de la persona, sin saber cuál es el problema, sin identificar qué podrían necesitar. Es más, algunos sin siquiera saber, siquiera, valga la redundancia, con quién se tienen que dirigir. Ir a visitar clientes es solo una parte de nuestra actividad como vendedores. También es preparar qué producto o servicio le voy a presentar. Es conocer qué está vendiendo, a quién le está vendiendo, cuál es su zona de influencia, qué es lo que debería de estar vendiendo. ¿Le está comprando a la competencia? ¿Cuánto le está comprando? ¿Qué le está comprando? ¿Cuáles son los productos que más desplaza? ¿Tiene estacionalidad? ¿Tiene ciclos? ¿Cuáles podrían ser las objeciones que me podría poner? Etcétera.
Una de las cosas que nosotros hacíamos en cervecería antes de llegar con un cliente que vendía productos de la competencia era investigar todo lo que se pudiera de esta persona, porque de esa manera íbamos a poder presentarle la opción más adecuada. Podríamos darle las herramientas que ayudaran a que se decidiera a comprarnos a nosotros. ¿En qué zona distribuía? ¿Cuánto en promedio le estaba comprando a la competencia? ¿Cuál era el producto que más desplazaba de la competencia? ¿Con qué frecuencia le compraba a la competencia? ¿En qué cantidad le compraba a la competencia? ¿Cuáles eran los días que le iban a repartir? ¿En qué horarios les iban a repartir? ¿Cuáles eran las rutas que tenía? ¿Qué día salía esas rutas? ¿Qué día encontrábamos al dueño, a la dueña? Todo eso nos permitía a nosotros que cuando nos presentáramos lleváramos un plan detallado de qué producto, en qué valor, cuál sería su rango de descuento, cuál era el potencial que tenía para crecer, cómo podría crecer con nuestros productos o nuestros servicios, no solo en las zonas que ya tenía, sino incursionar en nuevas zonas. Y todo eso permitía que la conversación fuera diferente y que tuviéramos mayor posibilidad y probabilidad de que nos comprara. Con esto, no existe una garantía de que el cliente te compre, pero si no lo haces, existe una garantía de que el cliente no te compre. Aquí va a depender de qué es lo que tú decidas, quieras hacer. Incluso en las ventas que no se cierran, nosotros podemos aprender algo. ¿Qué fue lo que me faltó averiguar? ¿Qué fue lo que no supe explicar de manera adecuada? ¿Me dirigí a la persona que toma la decisión o a un tercero? Expliqué a profundidad los beneficios, las ventajas que tenía el que me comprara mi producto, cómo se transformaría su vida, su resultado, o lo único que hice fue ir y vomitar todo lo que se me ocurrió y nunca investigar qué hice. Las personas que se dedican a ventas no se ocupan de saber qué salió mal en una negociación que no prosperó. Simplemente dicen, che cliente. O cualquier otro pretexto o justificación. El vendedor profesional toma su libreta, su lapicero, su bloc de notas y empieza a preguntarse qué fue lo que pudo mejorar, qué debió de haber cambiado, en dónde pudo mejorar su cierre o cómo pudo mejorar su cierre o cuál fue el momento en el que sintió que perdió la negociación o que perdió al prospecto y qué ocurrió. Porque cada uno de esos puntos le va a ayudar a que la siguiente presentación, a que con el siguiente cliente que se presente, no cometa esos mismos errores. ¿Quieres ser un vendedor profesional? Entonces te tienes que dar el tiempo de analizar qué es lo que ocurre en cada ocasión que no concretas un cierre. Ok, ya vimos lo que pasó con el cliente, ya acudimos con el cliente. Sin embargo, la preparación de un vendedor inicia mucho antes de ir a ver al cliente, de ir a conocer a la persona. Un vendedor profesional llega al momento de la cita sabiendo quién es el prospecto, a qué se dedica, cuánto tiempo lleva en eso, quién es la persona que toma las decisiones, es solo él, está en familia, tiene socios, cómo está estructurado, cuánto puede invertir, con qué frecuencia puede invertir, qué es lo que podría estar buscando, qué le ayudaría, qué mejoraría su vida, cómo se podría transformar, cómo le podría ayudar a que gane más o a que tenga un mejor estatus, una mejor posición, mayor reconocimiento, qué problema intenta resolver
¿Cuáles son los peros o las objeciones que me podría poner mientras yo le estoy haciendo la presentación? ¿Qué documentos tendría que llevar? ¿Qué alternativas podrían existir? Porque cuando tú te das el tiempo de hacer toda esta tarea, cuando tú te presentas con el prospecto, conoce que tú ya hiciste tu tarea. Sabe que vas con la suficiente preparación para ofrecerle una alternativa que realmente le sea útil. Pero si tú hasta que llegas con el prospecto le preguntas, oiga, ¿y cómo se llama? ¿Y cuánto vende? ¿Y a quién le vende? Por ejemplo, eso en el consumo masivo. Cuando nosotros estamos vendiendo propiedades y hasta ese momento me pongo a averiguar todo, bueno, podría estar perdiendo mucho tiempo valioso. Actualmente, con las redes sociales, alguna persona te pregunta, te pide información a través de Facebook, Instagram, TikTok. Lo que yo hago de manera inmediata es entrar a su perfil y stalkearlo. Sí, voy a buscar a qué se dedica, cuánto tiempo lleva, tiene familia, no tiene familia, tiene mascotas, cómo se llaman sus mascotas, qué es lo que más le gusta. Todo eso lo vas a encontrar en sus perfiles de redes sociales. Solamente le tienes que dedicar un tiempo. Y entonces cuando viene la persona ya le puedo preguntar acerca de sus mascotas, acerca de el deporte que practica, acerca del último viaje o de lo que haya hecho. ¿Por qué? Porque eso me va a permitir, además de conectar con la persona, tener un punto del cual hablar que no necesariamente sea la venta. Primero te ganas su confianza, primero rompes el hielo, entras en un punto en el que puedan conectar en algo y después pasas a la venta. Pero si tú no te preparas, si tú eres de los que se la pasan improvisando todo el tiempo, pues no vas a tener herramientas para conectar, no vas a tener herramientas para poder identificar de una manera más rápida qué es lo que está buscando esa persona. Si tú te la pasas improvisando porque no investigaste, no es una virtud y no vas a tener un punto en el cual logres conectar con la persona que tienes ahí y entonces hacer la venta. En mi vida laboral no tuve muchas entrevistas. A las que fui, antes de ir a la entrevista, buscaba averiguar todo lo que yo pudiera de la empresa que me iba a entrevistar. Averiguaba de la empresa, averiguaba del puesto, averiguaba del entorno, de a dónde me podrían mandar o la zona que buscaban cubrir y buscaba tener toda la información que pudiera o que estuviera a mi alcance para que cuando llegara a la entrevista, en lugar de que a mí me entrevistaran, yo los pudiera entrevistar en relación de lo que podía y no podía aportarles a las empresas. Cuando conoces, en este caso, cuando yo voy a una entrevista, yo me voy a vender. El que me va a comprar es el entrevistador, es la empresa. Por lo tanto, tengo que conocer y me tengo que preparar para que esa venta ocurra. Si tú estás en este proceso de buscar trabajo, de identificar dónde podrías participar, tienes que prepararte en base a cada entrevista a la que vayas. Averiguar todo lo que puedas, tener todo el conocimiento posible o disponible para que al momento de la entrevista tú puedas aportar mejor o cuando menos tengas mucho más claro cómo sí puedes ayudar y cómo no. Nos vamos al punto 5. El mejor vendedor no siempre responde más rápido, responde mejor. Seguramente te ha pasado en algún momento que te hicieron una pregunta y respondiste con lo primero que se te ocurrió
Y 3 minutos después, 5 minutos después, o ya que acabó toda la conversación, dices, chin, creo que debí de haber dicho esto en lugar de lo que dije. Eso ocurre porque buscas responder rápido, no responder mejor. Te hicieron una pregunta antes de que abras la boca y sueltes todo lo que se te esté ocurriendo en ese momento. Respira, relájate, tómate unos segundos y después contesta. Lo que tú vas a responder 5 segundos después, 10 segundos después, va a ser mucho mejor de lo que hubieses respondido si al momento de inmediato de que terminaron de hacerte la pregunta, tú respondes. Esto también te puede ayudar porque recuerda que hay muchas personas que no toleran el silencio, que los silencios se les hacen muy incómodos. Te van a lanzar una pregunta, si tú no respondes de manera inmediata, esa persona por querer llenar ese vacío, porque no le gusta que haya silencio, es muy probable que te dé de manera inmediata su propia respuesta. Y sobre esa respuesta que te dé, tú podrías profundizar. A lo mejor es una objeción la que te está dando. Y antes de que busques defenderte, antes de que quieras explicar por qué eres el mejor, por qué eres el más caro, o por qué eres el más barato, o por qué no se ha vendido, o se ha vendido mucho un producto o un servicio, respira, tómatelo con calma y después responde. Existe una enorme diferencia entre esas personas que se dedican a ventas, que buscan responder rápido, pero que terminan contestando mal. En algunos casos, no tienen ni idea de lo que tienen que responder, pero por no quedarse callados, por no decir, oye, este dato concreto no lo tengo, inventan algo, prometen cosas que posiblemente no están en sus manos, suponen, se sacan según ellos un as debajo de la manga y se están simplemente metiendo en un hoyo más profundo. Hay momentos en los que, como vendedores, en esta pausa, tenemos que decir, ese dato que me estás pidiendo en este momento, no lo tengo completamente claro. Dame unos minutos, voy a verificarlo para poderte dar la respuesta correcta. Juanito, ¿qué crees? Mira, ese punto en particular no lo he terminado de analizar. No quiero darte una respuesta que pueda ser más confusa. Si me permites, te puedo programar una llamada para más tarde y te explico con todo detalle la respuesta adecuada a lo que tú me estás preguntando. ¿Qué pasa si Juanito ya conoce la respuesta a lo que te preguntó y solo te está tanteando y tú, en tu afán de solo responder, le dices una mafufada? Que toda la confianza que Juanito te podría tener se fue por un tubo en ese momento. Genera más confianza que le digas a la persona la respuesta en este momento no la tengo, para tal hora, para tal día, te puedo llamar, me puedo reunir contigo y te doy la respuesta con toda la explicación o con todos los detalles necesarios. Eso va a terminar generando más confianza que si tú simplemente quieres dártela de muy bueno e improvisar la respuesta. Porque es ahí donde más metemos la pata los vendedores y terminamos prometiendo cosas que muy probablemente no van a ocurrir. Y cuando no ocurren, el cliente se va a molestar contigo, se va a encabronar, te va a mandar por un tubo, no te va a volver a comprar. Y recuerda que lo que nosotros buscamos es que una persona no solo nos compre una vez, sino que nos compre constantemente o nos recomiende con otras personas para que nos sigan comprando.
Nos lleva esto al punto 6. La preparación también consiste en que tú conozcas tus propios errores, tus propias fallas, aquello que simple y sencillamente no has podido terminar de corregir. De las cosas que los vendedores top hacen es que aprenden de sus derrotas, de lo que no les salió bien, aprenden de sus errores. Cada que una venta no se da o cada que terminan una presentación que no pudo continuar, se hacen preguntas como las siguientes. ¿Por qué no me compró? ¿Qué no identifiqué? ¿Qué puedo hacer mejor? ¿Le presenté el producto correcto, el servicio adecuado a la persona? ¿Escuché atentamente a sus necesidades? ¿O yo venía predispuesto a venderle algo y quise que a fuerza me lo comprara? ¿En qué momento la conversación o la presentación se me fue de las manos? ¿En qué momento dije algo a través de lo cual perdí a mi prospecto? ¿Qué pregunta no hice? ¿Qué información no obtuve? ¿Qué pude haber hecho mejor? ¿Cómo pude generarle más confianza a esta persona? Cuando tú haces eso después de una venta que no salió, vas a tener información muy valiosa para ti, que te va a ayudar a que la siguiente presentación sea mejor, a que no cometas el mismo error, a que no tropieces de nuevo con la misma piedra. Porque quien se dedica a ventas todo el tiempo se está tropezando con la misma piedra, porque no hace un análisis, porque no revisa qué falló, porque no tiene una estructura que le permita conocer cuáles fueron los errores que cometió. Eso nos va a conducir al séptimo punto que yo te quiero compartir hoy, y es que los vendedores top construyen sistemas, tienen un método, no dependen de la inspiración, de la motivación, de la energía de un momento, no. Y este es probablemente el punto que tú tengas que tener más claro si te dedicas a ventas. Como vendedor debes de tener un sistema. ¿Cómo haces lo que haces? Lo tienes que documentar. La persona que se dedica a ventas dice cuando esté motivado, el próximo lunes, el próximo mes. Pasaron, por ejemplo, hoy estamos a 5. No, pues hoy es 5, no he avanzado conforme a lo que debería yo llevar de mi cuota, pues yo creo que este mes ya no la hice. Ahí nos vemos en septiembre. Y ya marchó todo lo que iba a hacer o todo su esfuerzo. En cambio, el vendedor profesional sabe que tiene un objetivo y que el tener un mal inicio, el tener una mala racha, el no obtener los resultados en base a lo planeado desde el día uno, no es sinónimo de que no pueda lograr el resultado que se está planeando o que proyectó. Tiene perfectamente claro que va a hacer sus tareas y sus actividades, quiera o no quiera, esté en su mejor momento o esté llorando de tristeza. Sabe que las cosas van a ocurrir, tenga ganas o no. ¿Por qué? Porque tiene un método. La persona que se dedica a ventas improvisa. El vendedor profesional no. Tiene una agenda, hace seguimientos, tiene una serie de preguntas que hace para identificar las necesidades de su prospecto y en base a eso le pueda presentar una solución. Tiene una forma en la cual presenta su solución a las personas. Conoce más de un
de una estrategia de cierre o más de una técnica de cierre. Domina 3, 4, 5, 6, 7, 10, 15, 20, las que sean. Y además, identifica en qué momento va a usar cada una de ellas. No bombardea al prospecto con 10 técnicas de cierre seguidas, no. Es probable que vaya haciendo microcierres y que en el momento final solamente aplique un doble alternativa y listo. O que ejecute alguna otra técnica de cierre. Hace un seguimiento postventa o tiene una estrategia a través de la cual busca que las personas lo recomienden, le den referidos, un testimonio o le recompren. Y todo lo tiene documentado. Sabe qué hacer si el paso 1 a la mitad no prosperó. Tiene idea de cómo corregirlo. Sabe cómo cambiarlo. Conoce que si ya tenía un prospecto listo para hacer el cierre y que por cualquier situación no se cerró en ese momento, sabe lo que tiene que hacer para que el cierre se pueda dar al siguiente día o la siguiente semana. Conoce cómo puede repetir sus resultados de manera constante, porque tiene un proceso. No está haciendo solo cosas que se le ocurrieron y en base a eso logra los resultados. Como te dije en un inicio, por suerte, por chiripazo, por que a Chuchita la bolsearon o porque los planetas se alinearon, cualquier persona puede lograr una venta, pero no cualquiera lo puede repetir con el mismo resultado, en el mismo tiempo y bajo circunstancias similares. Esto solamente se consigue a través de un método, a través de un sistema. Sabes qué hacer, cuándo hacerlo, por qué hacerlo y qué resultado te podría dar. Estos vendedores profesionales no están sujetos a lo que se les ocurra. Ejecutan lo que saben que funciona. Hay un espacio en sus vidas, hay un espacio en su dinámica de trabajo para que prueben cosas nuevas, sí, pero ¿sabes qué hacen con esas cosas nuevas que prueban? Las documentan. Y al documentarlas, saben si funcionaron o no funcionaron, y si funcionaron, las van a volver a incorporar en su sistema, y si no funcionaron, las van a desechar. Y su sistema se va a ir fortaleciendo, sí, no porque improvisen todo el tiempo, sino porque identifican lo que funciona, en qué momento funciona y a qué etapa el proceso pertenece. Quizá tú el día de hoy acabas de descubrir que hay algo que cambia por completo la forma en la que vemos esta profesión. Acabas de encontrar que no necesitas tener el mejor verbo, que no necesitas ser el más simpático, que no necesitas ser el más blanco o carismático, que lo que realmente te convierte en un vendedor profesional, lo que realmente hace que tú te conviertas en ese vendedor que alcanza los resultados que quieres, es la preparación, la práctica, el corregir y aprender de los errores, el estar presente y dispuesto a ayudar a otros. Porque mientras otros se la pasan esperando a que llegue el momento perfecto, a que tengan la inspiración, a que se sientan motivados, a que venga alguien y les palmee la espalda y les digas, oh, sí, tú puedes, avanza, adelante, chiquito. El vendedor profesional ya hizo su tarea.
El vendedor profesional ya se entrenó, el vendedor profesional ya hizo su rutina de la mañana, el vendedor profesional ya investigó a su prospecto, ya se preparó en su producto o su servicio, ya tomó un curso, ya leyó un libro, ya escuchó un podcast, escucha a Luchón Stein, por supuesto, y es por eso que vende más. No es por suerte, no es porque esté más guapo, no es porque sea el favorito del jefe, no es porque le hayan dado el mejor mercado o los clientes más fregones, es porque se ha preparado. Es porque le interesa crecer en su profesión. Ese vendedor sabe que la suerte es el resultado cuando se cruza la oportunidad con la preparación. Para muchos llegan oportunidades, un montón de oportunidades. El mundo y los momentos de nuestra vida están plagados de oportunidades, pero no tienen la preparación adecuada para tomar esas oportunidades. Y entonces se pierden. Si tú estás en ventas, prepárate, prepárate, prepárate. No importa cuánto tiempo lo lleves haciendo, te tienes que estar preparando. Josué, llevo 1 año, 2 años, 3 años y no ha ocurrido la oportunidad. No te preocupes, la oportunidad va a llegar. Si tú tienes la preparación adecuada cuando la oportunidad surja, tu vida se va a transformar porque tú ya estás listo. Recuerda la siguiente frase para que te acompañe durante los siguientes días, semanas o meses. La improvisación puede ayudarte a iniciar una conversación, pero nunca va a sostener una carrera profesional en ventas. Los grandes vendedores no confían en la inspiración, confían en su preparación. Si tú quieres tener resultados extraordinarios, deja de preguntarte qué decir cuando la persona que tienes enfrente haga una objeción. Y empieza a preguntarte por qué sigue apareciendo esa objeción cuando estás presentando. Cuando tú te preparas, cuando tú te entrenas, cuando tú estudias, cuando tú estás corrigiendo continuamente lo que haces, te vas a dar cuenta que las objeciones dejan de ser obstáculos, las previenes, las anticipas. Y entonces, esas objeciones que antes te daban mucho miedo se convierten en simples conversaciones que ya tienes perfectamente claro cómo debes de conducir. Si el programa del día de hoy cambió de alguna manera la forma en la que entiendes las ventas, compártelo con otro vendedor que quizá hoy tiene que entender que la improvisación no es la herramienta que le ayudará a vender más, sino que tiene que empezarse a preparar para construir realmente una carrera profesional en ventas. Esto es Luchones Time a través de Sever Radio México. Todos los miércoles en punto de las 7 de la tarde nos encuentras aquí. Y si te pierdes, si te gustaría volver a escuchar este contenido, lo encuentras en nuestro canal de YouTube. Me encuentras como Josué Osorio. Te invito a que te quedes con nosotros, a que nos escuches atentamente la siguiente semana porque vamos a hablar de cómo el seguimiento es lo que te hace vender más que una excelente presentación en una primera cita. Nos escuchamos la próxima semana.
Si te interesa aprender de inversión en tierra, te invito a que escuches En Tierra Tu Lana a través de CB Radio México todos los viernes en punto de las 7 de la tarde noche. Quédate en la frecuencia de CB Radio México. Hay mucha programación para ti, para que tú continúes aprendiendo, divirtiéndote y viviendo de una manera que te haga sentir feliz.